El primer pro, sin lugar a duda, es la calidad de vida que ofrece este país. La pesadilla de lo que es la burocracia. Otro de los pros, en este caso el segundo, muy atractivo, es el clima mediterráneo. Se está volviendo muy difícil encontrar una vivienda, tanto para comprar como para alquilar. A comer a España y a beber vino. ¡Salud! Hola familia, y sean todos muy bienvenidos a otro programa de J&M por el Mundo y por supuesto, feliz 2025 a todos. Nosotros vamos a empezar el año hablando sobre los pros y algunos contras de mudarse a España en 2025, para ver si todavía sigue siendo buena idea. Mudarse a España siempre fue una opción muy atractiva para todas aquellas personas que vienen de las Islas Británicas y del centro y norte de Europa. Pero en los últimos tiempos hemos visto un incremento de personas, o bien que se han mudado o quieren mudarse, sobre todo de Norteamérica, de la parte de Canadá y Estados Unidos. Casi todos buscan dejar atrás sus ajetreados estilos de vida y mejorar su calidad de vida. Porque no es menos cierto que España ofrece una calidad de vida increíble a todas las personas que aquí vivimos y a todos los que quieren vivir. Pero también tiene algunos inconvenientes. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver los pros y contras de mudarse a España en este año 2025. El primer pro, sin lugar a dudas, es la calidad de vida que ofrece este país, porque aparece constantemente en todas las listas de mejores países con calidad de vida en el mundo. Y eso se debe a que el estilo de vida es mucho menos ajetreado que en otros muchos países del mundo. Y no solo por eso, sino también por su cultura, su historia, su gastronomía, que a medida que avanzamos por el país, vamos viendo en diferentes regiones que todo va cambiando como sus paisajes. Cuando eres jubilado, O tienes pasta. bueno, también puedes disfrutar a plenitud de todas estas cosas. Pero, y es aquí la gran diferencia, yo considero, desde mi opinión, que España, para la gente que viene a trabajar, es ideal para combinar tu trabajo con el ocio. Es decir, trabajas tus 8 horas y después te queda parte del día para disfrutar, para ir a una terraza, para hacer deporte, para estar con tu familia, en definitiva, para disfrutar de la vida, de esas pequeñas cosas, sin tener que estar necesariamente de vacaciones. Otro de los pros, en este caso el segundo, muy atractivo, es el clima mediterráneo, porque la costa mediterránea abarca gran parte de España. Es un clima templado, con inviernos suaves y húmedos y veranos cálidos y secos. También es cierto que no en toda España predomina este clima mediterráneo. A nosotros nos encanta, por ejemplo, pues hacer nuestras escapadas al norte y estar en el Atlántico también, en el Atlántico Norte en España, o en el Mar Cantábrico, o en la costa gaditana del Océano Atlántico en el sur. El pro número 3 es el coste de la vida en España. Lo cierto es que sabemos que a nivel mundial el costo de la vida ha subido muchísimo, pero España sigue siendo, en nuestra opinión, un país súper atractivo en lo que es el coste de vida. Bastante asequible. Bastante asequible todavía para los tiempos que corren, y lo podemos decir de primera mano porque hemos vivido en otros lugares y estamos frescos todavía, estamos recién aterrizando aquí, así que sabemos de lo que hablamos y creemos que España sigue siendo muy atractiva, a pesar de que ya digo que todo ha subido en todos lados. Bueno, claro que aquí también hay inflación, de hecho hace unos pocos días ha habido otra vez una subida de impuestos, pero a pesar de todo, lo cierto es que todavía aquí te puedes permitir pues darte algunos gustos y bueno, algunos caprichos, pues como una copita de vino en una terraza. Exacto. Pues sin que te cueste el ojo de la cara. Sin que te cueste un ojo de la cara, sin sufrir, sin apretar los dientes. Bueno, por ejemplo, esta copita de vino, aquí a unos metros del mar, estamos frente a la playa prácticamente, nos ha costado 2,50. 2,50 € una copa de vino. De Rioja, ¿no? Y de Rioja. Y me consta que hay lugares, más en los barrios, donde es más barata todavía. La puedes tomar hasta por 1,50. Aquí 2,50 estamos al lado del mar. Sí, estamos en un lugar turístico también, así que bueno. Bueno, otro pro, el número 4, ¿no? Creo. Sí. Es la seguridad. En nuestra opinión, y después de haber vivido en varias partes del mundo, consideramos España un país súper seguro para vivir. Los índices de criminalidad son muy bajos comparándolos con otros países desarrollados. Hombre, aunque no es menos cierto que sobre todo en ciertas zonas de las grandes ciudades, pues sí se dan situaciones delictivas, pues la seguridad digamos que no es absoluta en ningún lado. Aquí hay lugares donde se dan circunstancias porque lo ves en las noticias y todo, pero
Normalmente, por lo general, España podemos decir que es un país bastante seguro en comparación con muchísimos países del mundo, vamos. Y además es una cosa que nos repiten constantemente seguidores del canal, gente que nos comenta, personas que han venido a vivir aquí de Estados Unidos últimamente, que hemos conocido también casos, de Argentina también, y siempre lo que más me destacan es la seguridad. Y yo digo, no, pero bueno, ahora está habiendo un poco más de, pues más incidentes y más robos y algún asalto, y se ríen hasta de mí, como diciendo, eso en nuestros países es... ¿cómo dices tú? De patio de colegio. Patio de colegio. Así que es un país seguro todavía. Gracias a Dios. Otro de los pros de vivir en España, y muy importante, es el sistema sanitario. España está entre los 10 países, según los rankings hechos, está entre los 10 países con mejor sistema sanitario del mundo. Sí, tenemos la sanidad pública y la privada. La pública funciona bien, es una buena sanidad todavía. En los últimos años se ha deteriorado un poco, en el sentido en el que las listas de espera son mayores. Falta personal. Falta personal, y entonces se nota cuando vas al centro de salud, pues están saturados y te tratan un poco pues con prisa o estresados, se les nota ese estrés. Por ejemplo, un caso práctico, en el centro de salud de nuestro municipio, llamas por teléfono para hacer las citas y no te contestan. Entonces el otro día fui a preguntar porque pensé que el número estaría mal o cualquier cosa, porque me extrañaba, porque es que llamé un montón de veces y hacía como 10 días atrás también estuve llamando y no me contestaban. Fiesta en España. Y bueno, entonces me dijeron que no podían contestar por el nivel de trabajo que tenían, o sea, literal, no era porque no quieren contestar. Es que no tenían una persona específica para atender el teléfono. Sí tienen el teléfono ahí, pero como están ocupados, claro, atendiendo a la gente en la fila, pues a veces no tienen tiempo ni de contestar el teléfono. Entonces, bueno, os lo comento porque lo pregunté porque me daba curiosidad. Y claro, y la gente dirá, ¿y por qué entonces tiene uno en el ranking entre los 10 países? Pues porque la verdad es que la atención médica es envidiable y muy humana, la verdad. Bueno, y es gratuita. Y es gratuita y universal. Sí, la parte pública, claro. Y después la privada es bastante asequible, o sea, tiene unos precios en comparación con otros países baratos, muy barato en comparación con otros países, os lo aseguramos, y la cobertura es total. Bueno, puedes escoger el plan, pero pagando la cobertura total tienes una atención excelente y unos hospitales y clínicas, vamos, de última generación. Me parece a mí que la sanidad privada es muy destacable aquí. Otro pro es el sistema de transportes de España. Tenemos una red de transportes muy buena, tanto local como regional como nacional. En las grandes ciudades tenemos metros, autobuses, carriles también para monopatines, para bicicletas, etcétera, como en muchas capitales. Pero lo que destacaría yo es que en ciudades más pequeñas, en ciudades medianas e incluso en pueblos, también están muy bien comunicados. No tienen metro, por ejemplo, pero pueden tener el autobús de línea. Donde nosotros vivimos pasa cada 10 minutos el autobús de línea que comunica con otra ciudad más grande. O sea, cada 10 minutos tenemos un autobús. Incluso el fin de semana, que no cambia, o sea, se mantiene cada 10 minutos. Y desde las 7 de la mañana o 6 y pico de la mañana empieza, no estoy muy segura, pero sobre las 7 y hasta las 11 y en temporada alta hasta las 12 de la noche. Entonces el sistema de transporte es ideal, pero además de eso, para comunicar ciudades y regiones de España entre sí, tenemos ¿El AVE? Tenemos el AVE, pero no solo el AVE. Que es un tren de alta velocidad, para quien no lo sepa. De alta velocidad el AVE, pero es que ahora ya también tenemos otros que le están haciendo la competencia y ha hecho bajar el precio de los trenes de alta velocidad. Entonces, un billete en un tren de alta velocidad ahora es muy asequible. También aviones, o sea, tenemos aviones que vuelan de una provincia a otra. De una ciudad a otra. Que estás en una hora o menos, depende de desde dónde te muevas. Pero y el tren de alta velocidad, hablamos del AVE, por ejemplo, que es el más conocido, el AVE, se puede poner fácilmente de Barcelona a Madrid en 2 horas y media. Y estamos hablando de más de 600 kilómetros. De Málaga a Madrid, de Málaga son 2 horas y media. De Málaga a Madrid, de Málaga a Andalucía a la capital, a Madrid,
Son tres. 2 horas y media, no, 2 horas 45 2 horas minutos. 45 Y está muy bien. Recorres más de 600 kilómetros en 2 horas y 45 minutos. Así que anotad ahí, otro atractivo es que, como hemos comentado antes, toda la variedad que hay en tantísimas regiones de España, pues las podéis disfrutar, están al alcance de la mano. Y no es que esté ahí y no puedas ir, es que puedes ir a donde quieras a un precio muy, muy barato. Porque la verdad que el sistema de transporte aquí te puedes organizar muy bien, no solo por el transporte, también tienes todas las facilidades de apps y de información en internet que te dicen los horarios, todo muy bien. Y funcionan bastante bien. Y funcionan bastante bien y cómodos. Sí, y En verano con su aire acondicionado y con sí, todo la como verdad tiene que sí. ser. También se puede destacar la red de carreteras, tanto secundarias como Principales. principales. Están en muy buen estado, hay un montón de autovías que son gratuitas, o sea, que en un momento a lo mejor fueron autopistas y ahora ya son autovías, esto pasa en Sí, Alicante. En Alicante ahora mismo no se paga peaje, en algunas regiones, en algunas comunidades autónomas sí hay peajes de pago, pero la gran parte de la red nacional no hay que pagar. Que sepan que España, no lo digo yo, tiene de las mejores autopistas, de las mejores autovías de Europa. Tiene buen pavimento y están bastante bien iluminadas también, o sea, cuando no tienen farolas, pero tienen, ¿cómo se llaman? Reflectantes. Sí, reflectantes, señales reflectantes. Señales reflectantes que te van indicando todo el tiempo la ruta. Así que concluyendo, señores, aquí las carreteras son formidables, verdaderamente, están muy bien mantenidas y además, ya digo, son de las mejores que hay en Europa. Bueno, este último Pro yo le he pedido a ella de favor que me lo deje a mí, porque soy de muy buen comer, me encanta comer sano sobre todo, comer rico, y ya sabemos que el otro punto fuerte que tiene España, ese Pro grande, es la gastronomía, sobre todo la dieta mediterránea, la tan famosa dieta mediterránea, donde incluye pues los buenos aceites de oliva, los buenos vinos y bueno, todo lo que son hortalizas, pescado, es una maravilla, todo de primera calidad. Aquí en España puedes ir, lo que me llama la atención es que puedes ir a cualquier restaurante de barrio y comerte un menú, quizás te cuesta a partir de 8 o 10 euros un menú. Bueno, igual ya un poquito más. Pero bueno, digamos que por depende 10 de euros dónde. todavía puedes comer por persona, ¿eh? 10 euros por persona te puedes comer Yo un menú. creo que ya como 12. Como No, 12 bueno, en los depende. sitios más económicos. Y en Depende. otros ya 15, 17. Sí, bueno, pero si vas al interior de España, Bueno, todavía... sí, supongo que habrán lugares todavía. Aquí, por ejemplo, yo me consta que en la costa, en la misma costa aquí, hay lugares que ofrecen menú por 13 euros, 12 euros, 11,90, así los he visto. 3 platos, algunos incluyen la bebida, otros no. Y donde estés, o sea, en el lugar donde pidas el menú, casi siempre te suelen poner comida también de la zona. O sea, las Exacto. ofertas, eso es muy Es que eso es lo bueno, y te dan a elegir. Y te dan a elegir. Siempre tienes para elegir un primer plato y te dan 3 ofertas o 4 para elegir entre ese primer plato que quieres y después un segundo plato y luego un postre. Entonces siempre tienes varias opciones. Que no quieres pescado, pues comes carne. Pero todos los productos realmente aquí en España se come divino. Y bueno, aparte de los restaurantes y los menús del día, son de fama mundial los restaurantes con estrellas Michelin. Bueno, los vinos, por supuesto, tienen categoría de mundial, los aceites también. Entonces, para poder comer en un restaurante Michelin aquí en España no está tan limitado. O sea, depende cuántas estrellas Michelin tenga y qué restaurante sea, depende también. Pero te lo puedes permitir todo alguna el mundo vez. alguna vez en la vida se lo ha permitido, o Sí. o se lo han regalado para un cumpleaños, o para un evento, o lo que sea. Yo creo que todas las personas que conozco alguna vez en la vida habían comido en un restaurante estrella Michelin, cosa que no todo el mundo puede hacer en otros países. Es que, mira, para que se hagan una idea los que no sois de España, pero hablando de una cena, para que se hagan una idea, pagar en este país por persona ya 45 o 50 euros es mucho dinero, es mucho dinero. Nosotros venimos Ya sería en un buen restaurante. ya sería un pedazo de restaurante. Bueno, no Michelin, pero ya un restaurante bueno, serio. local. Un O sea, restaurante, sí. o sea, de los más reconocidos sin que no tenga estrellas Michelin, digo. Pero O sea, irte con tu pareja y pagar entre los dos por una buena cena aquí 100 euros es muchísimo, muchísimo eso dinero. es lo que en Bélgica costaba Cualquier cosa. una cena en un restaurante corriente y muy, muy corriente. Y muy limitado. Sí, señor. Para que se hagan una idea, porque sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, salir a cenar hoy en día
no es precisamente barato, a no ser que vayas a una pizzería o a un shawarma. Y en Bélgica tampoco era nada barato. Y Estoy la hablando de calidad restaurantes de tenedores y mantel. y la relación calidad-precio más Exactamente. horrible. O sea que bueno, en fin, a comer a España y a beber vino. ¡Salud! Bueno, y ha llegado el momento de pasar a los contras de vivir en España. Y como primero, vamos a citar la pesadilla de lo que es la burocracia. Las administraciones públicas en España están descentralizadas porque hay comunidades autónomas y entonces en cada comunidad se trabaja de una manera diferente. Y aparte de eso, también depende de la persona que te atienda. En la misma oficina te pueden atender bien o te pueden atender mal. Pueden ser eficientes o no, pueden ser amables o no, pero bueno, ya lo de la amabilidad es mucho pedir. Pero sobre todo que sean eficientes, que sepan lo que tienen que hacer en cada momento. A veces no lo saben. Y tú dices, bueno, ¿cómo puede ser? Si yo vine ayer y me atendió una persona que me dijo esto, y luego vas al día siguiente por lo que sea, porque faltó un documento o porque tienes que volver, y te atiende otra persona y esa persona te das cuenta que no sabe de lo que se trata. Entonces es increíble, o sea, mucha paciencia, no perder la calma, porque cuando tú pierdes la calma, ellos también pues se protegen, se cierran, se ponen también a la defensiva. Entonces lo mejor es armarse de paciencia, tener claro lo que tenéis que hacer Y bueno, para, bueno, pues al final la culpa porque muchas veces no es ni siquiera de los funcionarios. La culpa es de que los políticos muchas veces o constantemente están sacando leyes para cambiar cosas, para mejorar, facilitar supuestamente estas cosas. Ellos anuncian reformas de las administraciones, Claro. Programas informáticos, no sé qué cosas. Pero nada cambia. Y luego a la hora de la O verdad, cambia muy poco. A la hora de la verdad no cambia muy poco. Y estamos, yo creo que igual desde hace 20 años Sí, o 20 y igual. tantos. Entonces es como, madre mía, o sea, eso se nota mucho aquí. Bueno, también quiero decir que en general en Europa la burocracia es muy exagerada, hay que hacer cosas que no tienen sentido. ¿Para qué? O sea, si tú puedes dar a un botón y ya está, ¿para qué tantas cosas, tantos documentos, tanto? En Europa en general es así, o sea, que no es una cosa solo de España. Pero en España es como que estamos como anticuados, como todavía peor, o sea, no sé, esa es mi impresión aquí, ¿no? Así que, burocracia, cero. Sí. Bueno, el contra número 2 es ahora mismo, una situación que se está dando ahora, es que se está volviendo muy difícil encontrar una vivienda, tanto para comprar como para alquilar. Para alquilar, muchísimo más difícil. Y esto se debe a un montón de factores que, bueno, no vamos a entrar aquí ahora porque es muy largo de no viene contar, al pero caso. Lo importante es que sepáis que es complicado. complicado. Son cosas de política, son cosas también de la gentrificación, que hablaremos en el siguiente punto. Pero está bastante difícil ahora. Y cara. Y cara respecto a España. Para los parámetros españoles está caro. Antes decíamos que era un pro, que aquí los precios son asequibles. Y claro que sí, la vivienda aquí en España todavía es muy asequible en comparación con otros países de Europa, alrededores, de Estados Unidos, de Canadá. De hecho, ayer estuvimos con unos amigos de Canadá. Se ha encarecido muchísimo en el resto del mundo, en España también, solo que en España no se ha encarecido de esa manera para los estándares españoles. No se ha encarecido de esa manera tan loca como se ha encarecido en lugares como Estados Unidos o Canadá. Y en Europa también, en Bélgica también subieron los precios. En los últimos 3 años ha sido increíble. Sí. Entonces, bueno, aquí también han subido, por supuesto, pero siguen siendo asequibles. Entonces, lo de que son más caros respecto al precio que teníamos aquí hace unos años atrás. Por eso es un contra. Claro, es un contra. Es un contra porque antes podías alquilar una vivienda por la mitad de lo que pagas ahora. Entonces ahora se está volviendo muy difícil encontrar vivienda, que ese es el tema, ¿no? Sobre todo para los alquileres, te piden muchísimos requisitos, bueno, casi más requisitos que para comprarlo. O sea, para claro, porque hay mucha demanda de vivienda y hay poca oferta. Entonces, cuando hay demanda, la gente como que se toma su tiempo para encontrar a los inquilinos perfectos. Sí, es que es como que... Es así. Pues no sé, ya quieren además... no te quieren hacer el contrato anual, bueno, ya lo comentábamos en otros vídeos anteriores. El vídeo, cuánto cuesta una vivienda en la Costa Blanca. Ahí lo explicamos al detalle eso, pero bueno, está difícil y lo mismo, hay que armarse de paciencia.
no desesperarse, no caer en lo primero que os ofrezcan tampoco. Hay mucha gente haciendo negocio también, como en todos los lados, entonces... Bueno, está difícil, pero no es imposible. No es imposible. Y No lo es que queremos decir es eso, que lo cojáis con tiempo y sin desesperación, Claro, sin no prisa. perdáis la esperanza porque, mira, nosotros cuando vinimos aquí era lo mismo. Buscamos un tiempo antes determinado, empezamos a buscar con tiempo para no irnos con la primera que nos ofrecieran. No, de hecho vimos muchas casas, no teníamos prisa, entonces lo acotamos a un círculo porque era lo que queríamos nosotros, lo que querían nuestras hijas, y la verdad que lo encontramos justo donde lo estábamos buscando. Ahora, con tiempo y con paciencia. Exacto. Tercer contra. Bueno, pues hablando de la gentrificación, lo que está pasando aquí, de un tiempo para acá ha crecido mucho las comunidades de expatriados, sobre todo británicos y del norte de Europa. Donde vivimos nosotros, en Alicante, en Calpe, por ejemplo, hay muchísimos belgas y holandeses. Y ellos mismos ya se quieren ir de ahí porque sienten que no están en España. O sea, es increíble. Eso nos lo comentan los propios holandeses, que quieren vender su casa en Calpe para irse a otra parte de la Costa Blanca que sea un poquito más española, ¿no? No, ellos dicen así, española, más española. Esto ya no es español. Entonces, eso es lo que está pasando. Sobre todo se están asentando en las zonas costeras. De todos los lugares que nosotros visitamos, que hemos hecho vídeos de la Costa Blanca, yo creo que donde más claro se ve fue en Moraira. En Moraira. Moraira, porque bueno, como si veis el vídeo de Moraira, o sea, Moraira tiene costa y tiene otro pueblo, o sea, es el mismo pueblo, ¿no? Pero está dividido en la costa y en el interior. A unos kilómetros está el pueblo en el interior. Y en el mismo vídeo se puede ver cómo todas las personas, o casi todas, 90 y tanto % eran extranjeros en la costa, en las terrazas. Además, a este día había gente. Y en Teulada, pues eran todos españoles, o algún latino también vimos, pues trabajadores, me imagino, la mayoría, y todo esto. Entonces, eso es lo que está pasando. El hándicap de la gentrificación, de este fenómeno relativamente nuevo, el hándicap de esto no es que la gente venga aquí, el problema es que toda la gente se concentra prácticamente donde más encanto tiene todo, ¿no? En la costa, en los pueblos costeros de aquí, sobre todo aquí en la provincia de Alicante, Andalucía, donde está el Mediterráneo, donde está la buena vida, la calidad de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos estos pueblos que han sido toda la vida pueblos auténticos de aquí, con sus tradiciones, con su cultura, pues han visto... Con el barrio, lo típico, sí. Bueno, pues han tenido que ver cómo su gente ha vendido, pues claro, esta gente tiene dinero, viene del centro de Europa, de Inglaterra, tienen poder adquisitivo y están dispuestos a pagar prácticamente lo que les pidan. Sí, y ponen ya pues los bares pues, a su manera. Entonces, claro, y todo. Entonces, ya empiezas y ya para tomarte... tienes que buscar, ¿verdad? Tienes que buscar, quieres comer algo auténtico español, tienes que buscar. Eso antes estaba lleno de barcitos españoles donde comías por un buen precio. Claro. Entonces el problema está en que el tema cultural se va deshaciendo, se va cambiando todo eso. La identidad se va del perdiendo. lugar. Y lo otro es cómo suben los precios. Claro. Porque al no vivir españoles ya ahí y vivir gente que viene de países con mayor poder adquisitivo, pues los precios de todo suben, de la vivienda, de la comida. Entonces ya un español quiere ir, por ejemplo, a Moraira o a Calpe y parece que está viajando a otro país. Yo creo que es molesto hasta para ellos mismos. Si es que acabo de decir al principio, unos amigos holandeses que se quieren ir de Calpe porque hay muchos holandeses. Y eso es un fenómeno que ha llegado y yo creo que ha llegado para quedarse, como ellos. Sí, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Esto está pasando también en otras partes del mundo, pero bueno, algo negativo, ¿no? Otra cosa negativa. Sí, sí. Bueno, el contra número 4. Últimamente, seguramente lo han visto en la televisión o así, están surgiendo una especie de movimientos de ciudadanos, de gente de la ciudad normal, de toda la vida, que se rebela contra el turismo masivo. Porque, bueno, se sienten un poco como atropellados. Sí, bueno, pero para ponerlos en contexto, no sé si habéis visto las imágenes o las visteis, fue en verano, ¿no? Fue por el verano esto, que estaban mojando a los turistas que estaban comiendo en las terrazas en Barcelona les estaban echando agua, no sé si era con pistolas de agua, bueno, les estaban echando agua, les estaban molestando. Y bueno, les increpa también, les gritan, van con pancartas, cosas así. Entonces eso fue lo que no sé si lo visteis en la tele, pero bueno, muy desagradable, la verdad, porque si tú eres turista y te pasa eso, pues a mí no me gustaría, la verdad.
Claro, y esto ha pasado porque, bueno, un ejemplo, vamos a tomar una ciudad de ejemplo, Barcelona. Estamos hablando, por ejemplo, del casco histórico de Barcelona, donde ha convivido la gente de ahí toda la vida, sin ruidos, sin escándalo. Entonces, claro, empiezan a venir turistas, empiezan a gritar en los balcones, a hacer fiestas en los balcones, esto, lo otro. Y ya no es solamente el tema de la molestia de los ruidos y de todo, sino también que todo empezó a encarecerse también. O sea, no hay quien compre ahora mismo una vivienda en el centro de Barcelona. Ni que la alquile. Y entonces todas esas personas que vivieron ahí de toda la vida se fueron viendo desplazadas. Algunos decidieron vender porque no podían con las molestias, con el ruido, con las fiestas de los turistas toda la noche. Y todas estas personas que han vivido toda la vida ahí se ha visto obligada a irse a la periferia de la ciudad porque sencillamente ya es que es impagable, la zona se vuelve impagable. Entonces, bueno, Y ya un café vale 3 veces más de lo que tú podías pagarlo hace 2 años. Esto se va de las manos, está pasando también en otras ciudades del mundo turísticas. Sí. Y ya pues los gobiernos tendrán que hacer algo para beneficiar a los locales y no perder el turismo. O sea, tendrán que buscar algo, un equilibrio. Una fórmula, un equilibrio, sí. Pero bueno, de momento... Bueno, no nos ese gusta es otro en esos punto. momentos. Así que ya saben, si vienen de turistas a Barcelona, Sí. y Bueno, tráiganse, parece que han cesado un poco, pero no sabemos si volverán. tráiganse un chubasquero Ay, Dios. o un paraguas. Estaría bien, digo por las pistolitas de agua. El siguiente contra, el clima mediterráneo, que lo pusimos como pro, pero el clima mediterráneo es pro cuando está bien el clima, pero el clima mediterráneo tiene también a veces unos fenómenos adversos que se dan muy rápido, como las gotas frías, por ejemplo. Bueno, en Málaga, cuando vivíamos nosotros, también pasaron de vez en cuando, ¿cómo se llaman? Tornados. Tornados. Hombre. Muchas inundaciones, todos los años era lo mismo, en los cambios de temporada, por abril y por octubre, más o menos, por ahí, por Sí. esas fechas. Entonces es un fenómeno que ha estado siempre. Desgraciadamente este año, el fenómeno que hubo en Valencia de esta gota fría y las inundaciones, de todo el río que se desbordaron y todo, pues ha puesto el punto de mira a nivel mundial sobre este fenómeno aquí en el Mediterráneo. Y es como dice ella, siempre pasa cuando una estación está muriendo y la otra no acaba de nacer. Entonces siempre ese fenómeno viene por primavera o por otoño, más o menos, se dan estos fenómenos. Entonces es importante, si vais a venir a vivir aquí, tener en cuenta, primero, que cuando haya una alerta naranja o roja, y aunque no esté la alerta, si veis que está lloviendo mucho en estas zonas, sobre todo en zonas que hay como barrancos, como aquí, no cojáis el coche, no os metáis debajo de los puentes, o sea, son cosas lógicas, pero... No de entréis a verdad- aparcamientos pero subterráneos. pero de verdad hacerlo, porque nosotros lo hacemos, o sea, nosotros antes de que pasara esto y todo, los días que llueve, es que de hecho aquí se cierran los puentes, que hay algunos puentes para pasar. Pero bueno, eso, lo primero, que tengáis mucho cuidado y mucha precaución. Y lo segundo, si vais a comprar una propiedad, también informaros muy bien que no esté en una zona de ¿cómo se llama? De un cauce. Rambla o de un cauce, De un aunque cauce. esté seco, aunque lleve muchísimos años seco. No importa, porque cada X años el agua vuelve a pasar por ahí. Entonces es muy importante que lo sepáis, que la gota fría es un fenómeno que ocurre por el clima mediterráneo y además es eso, se da rápido, puede empezar a llover, o sea, estás un día normal como estamos ahora, empieza a llover así de pronto y suceden las cosas, entonces no cojáis el coche. Y ya viene una ola de agua y se lo lleva todo por delante. Mirad bien en la nota simple si vais a comprar una propiedad, que no esté en una zona, lo pone, no sé si pone que es una zona inundable o lo tiene que poner, o sea, mirar bien antes de comprar las propiedades también, o sea, eso es nuestro consejo. Así que el clima mediterráneo es muy agradable, 300 días de sol, pero a veces pasan estas cosas para que lo tengáis en cuenta. Bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os haya sido útil también y bueno, por supuesto que si tenéis algo que añadir, dejadlo en los comentarios. Claro, y si tenéis alguna pregunta que hacernos y podemos
está a nuestro alcance conocimiento y podemos responderosla, pues con muchísimo gusto, ya lo sabéis. Y nada, solo os pedimos que si os ha gustado regalarnos un like, comentar todo lo que queráis, compartir este vídeo con quien crea que puede ser útil para ello, cualquier persona. Y suscribiros si no estáis suscritos. Por supuesto, que nos van a hacer muy felices. Así que señores, Muchas familia, gracias. gracias y un beso a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.